Buenas tardes, bienvenidos de regreso a este seminario internacional América Latina, Integración o Fragmentación. Tenemos el lujo de contar con don Javier Solana, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de Seguridad Común, y lo invitamos a subir a este estrado para impartir su conferencia magistral. En esta ocasión, don Javier Solana desea que ustedes, el público que está en esta sala, le haga preguntas. Así que suplico desde ahora las vayan elaborando para podérselas hacer en cuanto termine su charla. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a los organizadores de este acto. Creo que la mañana ha sido una mañana fructífera, donde han podido ustedes hablar con franqueza, con claridad, sobre temas relevantes para América Latina. Empieza la tarde con una sesión que va a ser un poco diferente. Yo voy a tratar de hablarles a ustedes de la manera más franca posible de lo que es un modelo, de los muchos modelos posibles de integración que América Latina podría tomar, que es el modelo europeo. Un modelo que nace en el año 1957 y me gustaría recordar que antes del año 1957 algunas iniciativas en el mundo andino fueron puestas ya sobre la mesa. Quiero esto decir que no fuimos los primeros en pensar en cómo integrar una región del mundo, sino que hubo ya iniciativas anteriores aquí, en el continente latinoamericano, que a lo mejor lo que les pasó es que fueron andando a un ritmo quizá un poco más lento. Pero ahí estaban las ideas. Y lo importante es que estuvieran las ideas ya allí, encarnadas en una parte de la América Latina. Yo quisiera hablarles, como he dicho, de lo que supone la integración en la Unión Europea, lo que supuso brevemente en el año 57 y que lo que supone hoy, 50 años después, con un reconocimiento que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en decir que ha sido una operación exitosa. Del final de la Segunda Guerra Mundial surgieron un buen número de iniciativas, algunas de ellas se plasmaron en instituciones, la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Otras se quedaron meramente en ideas que no acabaron de plasmarse, pero creo honestamente que mirando a la historia hacia atrás, la decisión de construir el edificio que hoy llamamos la Unión Europea fue, a mi juicio, una de las ideas más brillantes que salieron de las mentes de algunas de las personas más importantes que reflexionaron con lucidez, con pragmatismo, con ambición, al final de la Segunda Guerra Mundial. Decir en esta sala que Europa ha sido un territorio dominado por la guerra no es descubrir ningún secreto. Decir que en el siglo pasado Europa inició dos grandes guerras,
en su territorio, que se convirtieron en guerras mundiales, es algo que hoy conocen los niños de la escuela primaria. Pero sentir realmente lo que eso supone, para tratar de que nunca más una situación como esa vuelva a repetirse, es algo muy distinto. Y hubo una generación de europeos que fueron clarividentes para poner los cimientos para que nunca más una situación de guerra entre europeos volviera a repetirse y que nunca más los europeos fueran exportadores de conflicto y de guerra. La Unión Europea, por tanto, es un proyecto de paz. Es un proyecto esencialmente para evitar que nunca más haya guerra en nuestro continente y, como he dicho anteriormente, para que nunca más desde este continente europeo se exportaran elementos que no fueran de paz, de concordia, de comprensión. La Unión Europea, como saben ustedes, empieza, y me interesa decirlo porque puede haber otras personas aquí en la sala que les guste recordar que ese modelo puede ser de utilidad para otros, empieza de una manera pragmática, de una manera, si me permiten ustedes, modesta. Empieza tratando de que los instrumentos fundamentales de la guerra, el carbón y el acero, nunca pudieran estar en manos enemigas, en manos adversarias. Conseguida esa comunidad entre el carbón y el acero, elementos de la guerra, que nunca pudieran ya estar en manos, como he dicho, de adversarios, se siguió trabajando para conseguir que más países y más elementos y más razones se fueran sumando a la construcción de un edificio, como he dicho, para la paz. No fue una tarea fácil. La reconciliación entre Francia y Alemania, se lo pueden ustedes imaginar, no fue una tarea fácil. Muchos de ustedes que viven en América Latina conflictos de uno u otro orden, son conflictos pequeños, son conflictos minúsculos, si uno los compara con los conflictos que han surgido o que surgieron en Europa entre las dos grandes potencias de Francia y Alemania. Pero la paz llegó, y nunca más se puede uno imaginar en este momento que en el continente europeo en el que hoy hemos construido la Unión Europea pueda haber un conflicto de esas dimensiones y que nunca más pueda haber guerra. Por lo tanto, insisto, es un proyecto de paz. La Unión Europea es un proyecto de paz. Lo fue, lo es y lo seguirá siendo. ¿Por qué lo fue? Ya lo he explicado. ¿Por qué lo es? Porque en el mundo de la globalización, en el mundo de la interdependencia, no es posible que un país solo sea capaz de generar alrededor suyo la paz, la tranquilidad, la serenidad que puede y que debe tener para poder desarrollar su economía y mejorar la vida de sus ciudadanos. Si algo es la política, es eso. La política es la responsabilidad de los hombres públicos para que sus conciudadanos puedan vivir mejor y no tengan que pasar las tragedias que los primeros, o que sus padres o que sus abuelos tuvieron que pasar. Por tanto, el hecho de que se fuera capaz de crearse este edificio de la Unión Europea fue un gesto extraordinario, con grandes dificultades sin duda, lleno de pragmatismo, y me importa mucho subrayar ese término, lleno de pragmatismo, lleno de sentido común y hasta cierto punto carente de ideología. Los socialdemócratas de una parte y los cristianodemócratas de otra parte de la Europa del año 45, 50, 60, 70
fueron capaces de ponerse de acuerdo, perteneciendo a dos familias políticas completamente distintas, ponerse de acuerdo para hacer algo que era capaz de superar las pequeñas diferencias o las grandes diferencias que podían existir entre las familias políticas europeas. Empezamos, por tanto, creando un mercado único, empezamos pragmáticamente, empezamos avanzando, como he dicho anteriormente, con ambición, pero a la vez con pragmatismo, y poco a poco, se fue levantando un gran edificio que hoy no solamente es un gran mercado de más de o de alrededor de 500 millones de ciudadanos, sino que además es una potencia que juega un papel fundamental en la articulación de la paz mundial, en la articulación de lo que es hoy el espacio político internacional en su política exterior. ¿Cómo se hizo este milagro? ¿Cómo se pudo construir todo esto? Me van a permitir que haga una cita que no es de un europeo, es una cita de un latinoamericano que desgraciadamente hoy no está con nosotros porque no vive. Octavio Paz escribió en Vuelta, que fue luego reproducido en la revista Claves en España, una reflexión, como todas las suyas, llenas de profundidad, comparando la construcción de la Unión Europea con lo que podía haber sido y lo debía ser la construcción de una integración latinoamericana. La Unión Europea, decía, países grandes y países pequeños, pero no de grandes diferencias entre los unos y los otros. ¿Con cuántas lenguas? Una por cada país. Y fueron capaces de construir. La América Latina, países grandes y países pequeños, no de grandes diferencias, prácticamente una sola lengua, prácticamente, no totalmente, pero prácticamente una sola lengua, con una historia bolivariana, incapaces de construir en ese momento lo que hoy es la Unión Europea y lo que espero que sea en un futuro muy cercano un momento de gran integración latinoamericana. En el mundo de hoy, como he dicho, en el mundo de la globalización, y me permiten que saque una pequeña metáfora de mis vidas anteriores, cuando todavía me dedicaba a la física teórica, cuando miraba un átomo y veía la fragilidad de un átomo. ¿Qué busca un átomo en la naturaleza? Un átomo en la naturaleza busca otro átomo para formar una molécula. Cuando el hidrógeno está por allí, busca el oxígeno para fijarse y formar el agua. Cuando hay una molécula que ya es grande, quiere ser más grande. Y quiere en el fondo llegar a la molécula más grande que conocemos, el DNA, que nos da la vida. Cuando un país se encuentra solo en un mundo globalizado y tiene que ser capaz de saber que es interdependiente, porque sin interdependencia no es posible la globalización, busca otro país con el cual asociarse. Y después quizá busca otro y otro y otro. Y así, de una y otra manera, se puede construir una unidad, una integración, que permitirá sin duda que el mundo sea más manejable, que el mundo sea más gestionable, que el mundo, al fin y al cabo, sea mejor. Y es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. La Unión Europea, como he dicho, fue capaz de hacer ese esfuerzo. En el último tramo del camino ha sido capaz no solamente de dedicarse a hacer un mercado único, no solamente tiene hoy 500 millones de habitantes, casi el doble que los Estados Unidos de América, casi 4 veces más que el Japón, que también tiene una moneda. Son dos espacios monetarios, el dólar, el yen y el euro. Hemos sido capaces, por tanto, de crear un espacio no solamente económico, sino también monetario, y hemos sido capaces de crear un espacio también político,
donde hoy la Unión Europea juega un papel en la escena mundial para intentar, en colaboración con otros, con una visión de un mundo multilateralista, ser capaz de hacer que el mundo sea un poco mejor. Hoy, por ejemplo, en la Unión Europea, en los temas más candentes que tienen ustedes en su mente, en su agenda, ya sean los temas de Oriente Medio, ya sea el proceso de paz, ya sean los problemas que tenemos para tratar de que las civilizaciones puedan encontrarse y poder vivir juntos en el mundo que nos corresponde vivir, ya sea cuando no somos conscientes de que el mundo está compuesto por mucha gente y que en el mundo occidental, lo que llamamos clásicamente el mundo occidental, somos 1 de cada 6 ciudadanos del mundo. Y éramos 1 siempre, pero creíamos que teníamos siempre la razón para imponer nuestra presencia y nuestras posiciones a los otros. Hoy claramente eso no es posible y tenemos que ser capaces de asociarnos los unos a los otros, de hablar los unos a los otros, de ser capaces de comunicarnos los unos con los otros, para que haya la posibilidad de que los unos y los 6 seamos capaces de vivir juntos y hacer un mundo mejor. Hoy, África, un continente que algunos le llamaron perdido, tiene una capacidad de integración, la Unión Africana, que funciona económicamente y que funciona también desde el punto de vista de los recursos, no solamente económicos, también políticos y también de seguridad. Cuando uno mira el problema trágico del Sudán, de Darfur, las tropas que están allí desplegadas en Darfur son tropas africanas, bajo la bandera de la Unión Africana, de una unidad africana. Es verdad que subvencionadas y ayudadas por la Unión Europea, financiando y ayudándoles a que esa tarea algún día pueda resultar en éxito. Pero es verdad que hay un movimiento en el mundo de la globalización hacia la integración. Y sin integración no será posible que el mundo lo podamos gobernar y lo podamos gobernar para mejor. Y eso que ha pasado en Europa, eso que empieza a pasar en África, eso que ha pasado en el Pacífico, cuando uno va a ASEAN, a países como Indonesia, a países como Vietnam, a países como Camboya, a países que han sufrido enormemente a lo largo de la historia, hoy han decidido firmemente generar una unidad que les permita integrarse con el nombre de ASEAN para evitar que las grandes potencias como China o como India les pasen por encima. Y yo creo que tenemos, por tanto, ejemplos extraordinariamente ricos, extraordinariamente importantes en casi todos los continentes. Lo tenemos en Europa, lo tenemos en Asia, lo empezamos a tener en África y lo tenemos que tener en Latinoamérica también. No hay posibilidad de vivir solo. No hay posibilidad de vivir sin estar en contacto con los demás y sin entablar una relación con los demás para intentar resolver los problemas económicos, políticos, migratorios, que vienen unidos al proceso de globalización en el que estamos viviendo. Yo he soñado desde hace muchos años, no solamente en la construcción de la Unión Europea, le he dedicado mucha parte de mi vida, pero le he dedicado una buena parte de mi vida también al continente latinoamericano. Hablo vuestra lengua, hablo su lengua, conozco su cultura, conozco sus ciudades, conozco a sus hombres, conozco a sus líderes, y sé muy bien que hay la capacidad suficiente para hacer eso y mucho más. Lo que hay que tener ahora es la voluntad política para empujar y no entrar en la batalla pequeña, de intentar no ser capaces de construir un edificio que permita jugar el papel en el contexto internacional que a este continente
extraordinariamente rico, extraordinariamente importante por el valor de sus hombres, por el valor de sus recursos, tiene la capacidad de hacer. Yo les quisiera decir solamente 2 o 3 consejos para aquellos líderes políticos o aquellos que nos quieran escuchar o que me quieran escuchar, que les pueda ser de utilidad. La Unión Europea tiene algunos elementos claves para hacer una operación que sea eficaz y que sea duradera. No basta solamente con poner un conjunto de países juntos. No basta solamente con hacer una asociación que pudiéramos llamar intergubernamental. Es decir, que los dirigentes políticos se reúnen de vez en cuando, toman decisiones, pero no hay un mecanismo que implemente bien y rápidamente y con determinación las decisiones tomadas. Los padres fundadores de la Unión Europea tuvieron una idea genial, que fue crear la llamada Comisión Europea. La Comisión Europea es un grupo de personas, representantes de los países, pero que en el momento que forman parte de esa Comisión Europea abandonan su relación con el país de origen y sirven de manera total a la institución que les acoge, a la Unión Europea. Y tienen un enorme capital, porque tienen la capacidad de iniciativa. Es decir, que todas las normas que surgen para que sean aprobados por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea tienen que surgir de esa infraestructura que llamamos la Comisión Europea, de esa, si me permiten, burocracia de la Unión Europea, tiene que surgir de ahí y tiene que ser capaz de defenderse desde ahí. Y no hay posibilidad de iniciativas que puedan llegar a formar un carácter legislativo si no tienen ese origen. Por lo tanto, es algo más, desde el punto de vista de la soberanía, que la mera justaposición de países uno junto al otro. Hay algo más. Hay un grupo de personas que denominamos la Comisión que piensan globalmente, que no piensan nacionalmente, sino que piensan en aras de la institución que les acoge y les da cobijo. Primera cuestión. Creo que las iniciativas que han surgido de la América Latina, ya sea andina, ya sea Mercosur, ya sea San José, quizá les haya faltado ese elemento fundamental que a mi juicio ha dado vida a la Unión Europea y vida larga. Es decir, no solamente un secretariado en el sentido clásico del término, sino algo más, un grupo de personas dispuestas a defender el interés colectivo de la institución y a ser capaces de poner sobre la mesa las iniciativas que pueden ser discutidas y que deben ser discutidas y aprobadas por los jefes de Estado, los jefes de Gobierno, los ministros del ramo, cualquiera que sea el tema al que nos estemos refiriendo. Primera cosa. Segundo tema que me parece fundamental, que nosotros lo pensamos desde el principio y creo que ha dado un fruto enorme, es lo que dimos en llamar los fondos de cohesión, la cohesión, que no es nada más ni nada menos que otra expresión para hablar de la solidaridad. En la Unión Europea empezaron países más ricos, unos, menos ricos, otros. Unos en la media de la renta per cápita, otros por encima de la media de la renta per cápita, otros por abajo de la media per cápita. Y sabíamos que para que tuviera estabilidad ese edificio, teníamos que poco a poco ir aproximando todo el mundo a una especie de renta media per cápita. Y los fondos de cohesión, que los que tenían más, fueron capaces de poner a disposición de que lo tenían menos. Ha sido un elemento para generar que las asimetrías económicas, poco a poco se fueran convirtiendo en asimetrías económicas y sobre todo políticas. Segundo tema, a mi juicio fundamental, que para cualquier iniciativa de esa naturaleza yo recomendaría que se considerara y se considerara seriamente. No es fácil, porque el que tiene más dé al que tiene menos solidariamente, no siendo parte de su país, no es fácil. Pero hay que hacer.
si lo que se quiere construir es una unidad integrada, un edificio de las características que hoy, con orgullo, a mi juicio, podemos denominar a la Unión Europea. Tercer elemento. No puede ser solamente una integración económica. El mercado único, las zonas de libre cambio, las zonas de libre comercio, no son suficientes. Hay que tener una voluntad política, y hay que tener una voluntad política de afirmarse y de jugar un papel en la esfera internacional. Unos lo querrán hacer en una esfera regional, otros les gustará hacerlo más en una esfera más amplia. Nosotros empezamos por hacerlo en una esfera regional, que hoy lo hacemos en una esfera más amplia. Hoy, quien les habla tiene la responsabilidad de representar no solamente a la Unión Europea, sino a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la negociación que el mundo tiene con Irán en orden a resolver los temas tan importantes de la proliferación nuclear que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Seguramente los padres fundadores de la Unión Europea jamás pensaron que un europeo fuera el que responsabilizarse, el que fuera mandatado para llevar esa decisión, para llevar esa negociación, por lo menos al inicio, en un tema de la envergadura que tiene el tema de la proliferación nuclear. Pero digo más, es necesario el hacer un papel político, el jugar un papel político, porque el mundo necesita más voces y más voces ordenadas. No necesita más voces desordenadas. Necesita más voces ordenadas, es decir, más voces que estén unidas por algún elemento común que las ponga en situación de poder hablar en nombre de más, en nombre de varios, no en nombre de uno. Cuando pensamos hoy en la gobernabilidad del mundo, en las instituciones básicas, ya sea Naciones Unidas, ya sea el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Organización Mundial de Comercio, o muchas otras, es necesario, para que funcionen bien, que haya unidades internas dentro de esas instituciones que puedan aligerar el peso enorme de la toma de decisiones país a país, país después de cada país. Lo estamos viendo. Y lo estamos viendo también como es necesario cuando vemos la ronda de Doha. No se están uniendo grupos de países organizados de manera sistemática, como yo digo que es la Unión Europea, o otros núcleos integrados. Pero sin duda ninguna, es necesario que grupos de países puedan ser representados con voz para poder, de una u otra manera, arreglar los problemas, resolver los problemas que el mundo de hoy tiene planteados. Y si no lo hacemos así, no lo sabrá, o no habrá la solución. Y digo Doha, como podría decir muchas otras cosas que en el mundo de hoy nos apasionan y nos indignan también, sea la pobreza, ya sea el sufrimiento de algunos continentes o de algunos países, ya sea la arbitrariedad de unos o de otros, ya sea las cosas que estamos viendo pasar desde la caída del muro de Berlín, desde el final de la Guerra Fría, donde una euforia parecía que nos arrebataba a todos para pensar que todo estaba ya arreglado y que el mundo había llegado a su fin. Y hoy hasta el propio intelectual que nos decía eso esta mañana, que seguramente les decía a ustedes lo contrario, que no era así, que el mundo es mucho más difícil, que resolver los problemas del mundo es mucho más complejo, que el pensar que por la mañana te levantas y ya haces un check-in, ya has resuelto ese problema, ya has resuelto el segundo problema, al día siguiente, el tercer problema al día siguiente, no. Los problemas se resuelven con mucha más dificultad y por eso es importante que haya estructuras sólidas, serias, capaces de hacerlo. Tercera reflexión que quisiera hacer. La Unión Europea empezó con muy pocos miembros. El Tratado de Roma fue firmado por muy pocos países. Otros países se fueron sumando después, incluso el mío, mi país, España, que surgía de una dictadura y que no fue aceptado a entrar en el club hasta que la dictadura no desapareció. Lo mismo le ocurrió a Portugal y a muchos otros países. Pero voy más allá.
Cuando en el año 1989 el muro de Berlín cae, hay una decisión histórica, una decisión fundamental, que es decir que todos esos países que no pudieron formar parte de la Unión Europea en su momento original, por razones del final de la Segunda Guerra Mundial, había que darles cabida en la Unión Europea. ¿Y cómo darles cabida? ¿Cómo hacerles que pudieran participar con el grupo de países ya tan desarrollados que habían iniciado el viaje de la Unión Europea? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ayudarles? ¿Cómo transformar esas sociedades? ¿Cómo transformar esos regímenes políticos que surgían de la Guerra Fría, que surgían de la Rumanía de Ceausescu o de otros lugares tan dispares como ese? La Unión Europea ha sido el polo magnético más importante que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial para generar democracia y estabilidad en el continente europeo. Países que se tenían que adaptar, saliendo de donde salían, a una vida nueva económica y política, fueron capaces de hacerlo por una sola razón. Porque la Unión Europea, porque Bruselas, porque el polo magnético que suponía pertenecer a esa familia de países les era suficientemente atractivo para transformarse, para cambiar, sin necesidad de tirar un solo tiro, sin necesidad de que un solo arma se disparara. Cuando hablamos de cambios de regímenes, yo creo que la Unión Europea ha sido un espléndido ejemplo de cambio de regímenes mediante la convicción, mediante el acercamiento hacia ellos, mediante la oferta para participar en una unidad más grande, mayor, que pudiera realmente ayudarles a salir de las situaciones históricas en las cuales vivieron. Por tanto, creo que hemos sido, modestamente, un buen ejemplo para lo que ha podido ser las transformaciones de unos países que salían de situaciones históricas dramáticas y que sin necesidad, he dicho, de violencia alguna, se pudieran acercar a formar parte de la gran familia de países europeos que, insisto, hoy ya no son un mercado, ya no son un mercado solamente, sino que son también una unidad política, y no solamente una unidad política, es una unidad que tiene en su seno las capacidades políticas y militares, sin ser una unidad militar, sin ser una organización militar, para gestionar crisis difíciles que en el mundo todavía desgraciadamente están ocurriendo y que no hay muchos países en el mundo, que tengan la capacidad de aportar medios, recursos, soldados, infraestructura para resolver los problemas que han podido aparecer, por ejemplo, en el Congo, o ya sea en Darfur, o ya sea en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, o ya sea en el Líbano, donde hoy las fuerzas de Naciones Unidas, prácticamente desplazadas en la parte sur del Líbano, son todas europeas. Yo creo que nos debemos sentir orgullosos, y yo me siento orgulloso, pero mi orgullo no puede ser colmado si no viera también que ese ejemplo se pudiera, de una u otra manera, ser también analizado, estudiado, si fuera posible, implementado en el otro gran polo, donde los valores son los mismos, donde los objetivos mundiales son los mismos, donde el concepto de multilateralismo es igual, como es en Latinoamérica. Me gustaría muchísimo que este pequeño ejemplo que os he descrito sobre el que la Unión Europea es hoy, con orgullo, porque lo tengo, y le he dedicado mucho tiempo de mi vida a ello, se pueda también extrapolar sin que tenga que ser copiado, porque nada tiene que copiarse, pero que pueda ser una luz que ilumine algunos caminos que puedan hacer avanzar este hermoso continente tan próximo a nuestro corazón, por lo menos al mío, tan rico en sus personas, tan ricos en sus mujeres y en sus hombres, tan ricos en sus recursos y que tiene un papel tan importante que jugar en la estabilidad mundial. No hay posibilidad de vivir
solo. Hay que vivir en compañía. Y el proceso de integración latinoamericano sería para muchos de nosotros una de las mayores alegrías que podríamos tener para tener un mundo en paz, mejor y mejor prosperidad. Les corresponde a los líderes de este continente el hacerlo. Ha habido intentos muy importantes. Que sepan los líderes que hay mucha gente en el mundo, que hay mucha gente en Europa, que mira hacia Latinoamérica para encontrar en ellos los grandes hermanos con los cuales, cogidos de la mano, podamos avanzar hacia la construcción de un mundo mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Sabemos que la agenda de don Javier Solana es muy apretada, así que he reducido básicamente todas las preguntas que envió el público a 3 grandes temas. El primero que preocupa es, de acuerdo con la integración en América Latina, ¿por dónde empezar? No seré yo quien dé la receta de cómo empezar. Suficientes mentes inteligentes existen en América Latina para pensar cómo empezar o cómo continuar, porque empezar ya se ha empezado. Lo que hay que hacer ahora es que no fracase, sino que siga a la manera que sea más útil y que sea más eficaz para el objetivo de construir una unidad que pueda ser o una unidad o varias unidades que se coordinen. Cada uno puede pensar como quiera. Yo no voy a dar recetas. Lo que sí quiero decir es que en el mundo de hoy, como he dicho antes, es imposible vivir solo. Imagínense por un momento que Doha, la ronda de Doha, fracasa. Dejo unos minutos para que lo piensen. Puede fracasar. No debe fracasar, pero puede fracasar. ¿Cómo se van a relacionar? Solos, cada uno de los países de América Latina, si no hay una coordinación entre ellos, para conseguir jugar un papel incluso solamente en el mundo comercial mundial. Los flujos pasarán por arriba, por un lado, por el otro, ¿y quién será el que sea capaz de parar esos flujos para que se fijen en que América Latina existe? A mí me parece que hay reflexiones muy importantes que hay que hacerse, que tenemos que hacernos juntos y que desde luego, por mi parte, estoy dispuesto a ayudar todo lo que sea posible para que así sea. Pero tengo la esperanza de que Doha no fracase y que haya una ronda que dé fruto, que ayude a los países más desarrollados, que sea realmente la ronda cuyo nombre era la ronda del desarrollo. Doha es la ronda del desarrollo. Pero si fracasa la ronda del desarrollo y no hay algún tipo de coordinación latinoamericana, ¿cómo vamos a vivir? ¿O cómo van ustedes a vivir? El segundo grupo de preguntas van en el sentido de las relaciones Unión Europea-América Latina y hay una particular preocupación por el caso de Cuba. ¿Qué sigue? Las relaciones entre la Unión Europea y la América Latina son conocidas, me imagino, son conocidas por todos ustedes. Hay un acuerdo ya firmado que funciona desde el año 2002 con México. Hay un intento de poner en marcha, que lo haremos seguramente mañana, en Santo Domingo, con América Central, darle un impulso a lo que es el Grupo de San José. Nos gustaría también mañana, en la tarde seguramente, tener una reunión con los Grupo Andino para darle un impulso también, una relación bilateral. Y nos falta un poco saber qué es lo que Mercosur desea. Yo creo que sería muy importante que clarificáramos qué es lo que Mercosur desea, porque a nosotros sí desearíamos entablar una relación importante con Mercosur. No necesariamente Doha tiene que influir,
sea cual sea el resultado de Doha, antes, después, entre Doha, estaríamos dispuestos a tratar de resolver esa relación que nos parece muy importante y muy fundamental. Me preguntan sobre Cuba. No tengo mucho que decir sobre Cuba. Soy español, así que se pueden ustedes imaginar el respeto y el cariño que tengo por los ciudadanos de Cuba, no tanto por el régimen, pero por los ciudadanos de Cuba. Y me gustaría ver una evolución de Cuba hacia la democracia pacífica y lo más rápida posible. Pero creo que la mayor parte de las personas que están en esta sala compartirían este pensamiento conmigo. Y el tercer grupo de preguntas tiene que ver con las propias dificultades del proceso de integración europea. A la gente le preocupa qué va a pasar con la Constitución, qué va a pasar para que Europa realmente desempeñe un papel todavía más significativo en el ámbito mundial. Europa, muchos de ustedes la han seguido, la construcción, ha tenido, como es lógico, un número infinito, no diría infinito, pero un número finito pero grande de dificultades en su camino. Es lógico. Empezaron 5, 6 países, hoy somos 25 países, 27 países, para decir la verdad, con 2 o 3 candidatos que están llamando a la puerta, más algunos más. Por lo tanto, no es un proceso. Y en ese proceso difícil, pues tiene altos y bajos. Pero sí, experiencia personal, y creo que es una experiencia que la he vivido bastante de profundidad. Siempre hemos sido capaces de salir de esos momentos de dificultad o de crisis volando más alto, no volando más bajo, volando más alto. Dimos hace unos años un paso de gigantes tratando de hacer una constitución, tratando de acto excesivamente, quizá, con más carga política que real. La terminología utilizada seguramente iba más lejos que la realidad. Estamos pensando en una... la palabra Constitución quizá podía entender que se iba en esa dirección y algunos parlamentos nacionales momentos la canciller Merkel está muy de dar un impulso conferencia Parlamento que 2009 iremos sí es va que la no de la
Reducción. Parece que sí. ¿Cuánto? Sí. Podemos. Sé que continuamos nosotros enseguida con la siguiente mesa, así que les suplico permanezcan en sus lugares. Gracias.